Hoy vamos a ver en la clase el problema y la necesidad de orar la palabra. ¿Por qué no oramos la palabra? ¿Por qué no sabemos orar la palabra? Entonces vamos a empezar con el diagnóstico. Es importante siempre entender el por qué suceden las cosas. Cuando decimos me duele la cabeza o me duele la panza, ¿qué hacemos? Vamos a un médico para que nos dé un diagnóstico para recién empezar a tratarlo. Bueno, muchas veces nos preguntamos nosotros qué pasa con esta área de nuestra vida espiritual que muchas veces, como dijimos la clase pasada, termina frustrándonos. ¿Por qué? Porque orar naturalmente no es un acto religioso, podríamos decir, porque ya enseñamos que todas las religiones del mundo oran. ¿Se acuerdan? Todas las religiones del mundo oran. Y no oran al mismo Dios. Algunos tienen sus dioses, sus creencias, pero todos expresan una oración. Y hemos aprendido que Saulo de Tarso, cuando se convirtió, encontrándose con Jesús, camino a Damasco, la primera evidencia de que él ya se había convertido era que Dios dice, ahora Saulo está orando. Y como sabemos, Saulo era un fariseo, que la oración era algo que todos los días la practicaba. Pero ¿cuál es la oración según Dios? Entonces orar no es un acto religioso, sino que es un acto esencial para la vida cristiana. Porque donde no hay oración, la fe desaparece o la fe se vuelve fría, flaca, débil. Porque la fe sin oración vendría a ser como una vida sin respiración. Y eso no puede ser. Entonces, la oración no es un accesorio espiritual para el creyente, sino es la evidencia o lo que podríamos decir el pulso vital de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, si yo preguntase a todos los cristianos, ¿usted ora? Seguramente todos dirían, sí, oro. Ahora, si entramos a decir, califique del 1 al 10 cuál es su vida de oración, pues nos llevaremos una gran sorpresa que la gran mayoría no pasa los 3 puntos. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Y este es el diagnóstico necesario para hacerlo. Porque al entender que la oración no es un accesorio espiritual, sino que es la evidencia del pulso espiritual, es donde vemos claramente la importancia que tiene esto. Porque allí donde la oración desaparece, naturalmente la fe se debilita. ¿Por qué entonces predomina la carne? Porque mi vida espiritual se ha debilitado. Mi vida espiritual es el oxígeno que se recrea por la oración. Entonces, no es que no somos cristianos, sino que somos cristianos débiles y somos débiles porque la oración ha desaparecido. Y donde la oración persevera, la fe respira, la fe se oxigena, se nutre, se fortalece, madura. Y claramente se afirma en Dios, como la oración que ha hecho Francisco recién. Aunque haya momentos de pruebas o cualquier tribulación, mi confianza está puesta en ti. Sin embargo, mis hermanos, en una forma paradójica que nos toca vivir a todos, la oración se transforma o se transformó en la vida del creyente como una de las disciplinas más difíciles de sostener. ¿Por qué? Porque es frustrante no lograr tenerlo o no tener una vida de oración. A veces leemos biografías, escuchamos biografías de hombres de la fe que forman parte de las galerías de la fe o en grandes literaturas y vemos que por lo general eran hombres y mujeres de mucha oración. Y decimos, ahí está la clave. Y eso generalmente nos lleva a nosotros a la confusión de pensar, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué yo quiero orar y me duermo? O empiezo a orar y no sé qué decir. O empiezo a ir con listas como la del supermercado. O termino entreteniéndome o divagando en cualquier pensamiento. Esto es lo que nosotros debemos ver. Esa es una paradoja. Que cuando nosotros deseamos orar, y anhelamos, por eso estamos aprendiendo a orar, encontramos que es una de las disciplinas cristianas más difíciles de practicar y sostener. No se abandona de un día para el otro
¿Por qué muchos cristianos no oran o dejan de orar? No suele abandonarse por rechazo. No es que yo no voy a orar porque no quiero orar. No sucede así, sino que es un desgaste silencioso. Es un desgaste silencioso. Es donde empezamos nosotros naturalmente a ver que se posterga un tiempo de oración, un plan de oración, o decir, hoy a las 3 de la tarde voy a orar, y que llegó a las 3:30, 4 de la tarde y me olvidé. Entonces, cuando se posterga, se reduce, y cuando se reduce, se vuelve rutinaria, y cuando se vuelve rutinaria, se transforma en un recurso de emergencia que oro únicamente cuando estoy en problema, cuando tengo un accidente, cuando hay una fatalidad, cuando hay escasez. Y esta oración de emergencia, el SOS o el 911 celestial, se transforma únicamente en la única comunión frágil que tiene el creyente con el Padre. Rutinas de orar solamente para dar gracias, la misma oración, las mismas palabras. Todos padecemos muchas veces esta dificultad. Entonces, aprender a orar la Biblia, ustedes han escuchado en el ejemplo que los hermanos han hecho una práctica, cómo cambia la oración. Ya no es igual de escuchar a un hermano que ora de labios hacia afuera, pero no hay algo que inspire el corazón. Entonces, esta dificultad no es de usted, no es nueva, no es de nosotros, no es de esta generación. Aún los mismos discípulos del Señor Jesucristo habían experimentado este gran problema. Pero antes de ir a la cita para entender esto, necesitamos nosotros primeramente sellar la necesidad de entender por qué es necesario aprender a orar la palabra de Dios. Y les invito a que vayamos a Juan capítulo 1, el versículo 1 y 2. Es un texto muy conocido, donde acá aparece naturalmente una palabra clave, la palabra verbo, que traducida significa palabra, ¿sí? Entonces nosotros simplemente vamos a leer esa palabra, verbo o logos, con la traducción palabra, y va a cobrar sentido lo que estoy diciendo. En el principio era la palabra. Lo leemos de nuevo. En el principio ya existía la palabra. Que se haya impreso las Biblias muchos años después es otra cosa. Pero en el principio ya existía la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. ¿Entiende por qué es importante orar la palabra? Porque su palabra es Cristo. Su palabra es eterna. Su palabra es poderosa. Porque dice que Cristo, el verbo, el logos, la palabra, era en el principio con Dios, y todas las cosas fueron por Él hechas, y nada sin Él de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, ¿qué encontramos nosotros? La importancia del poder que tiene su palabra, la palabra, que es Cristo. ¿Queda claro acá? Entonces no es repetir o memorizar textos bíblicos para entonces decir estoy orando la palabra, sino es simplemente activar la esencia espiritual de lo que ha pasado y que nos cuesta muchas veces entender que la palabra, Cristo, es en nosotros. Él habita en nosotros y Él es el amén del Padre. Nadie va a llegar al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y Dios nos habla a través de la palabra. Fíjense ustedes en Hebreos, capítulo 1, un texto muy conocido también, dice, Dios
el Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, no dice por su Hijo, dice por el Hijo. Y es importante ver aquí que está conectando la palabra como el Hijo porque se transforma en lo que habla. Dios Padre habló, su palabra es el Hijo. ¿Se entiende esto? O sea, que nosotros tenemos algo tremendo, precioso, glorioso, pero si nosotros desistimos o corremos esta realidad para hacer que nuestras palabras caídas, limitadas, pobres, no hagan el ejercicio para lo que fue enviado, vamos a tener un conflicto. Entonces, este problema no es solamente nuestro, este problema aún lo tuvieron los propios discípulos. ¿Qué dice Lucas capítulo 11? Los discípulos experimentaron este problema también, no solamente nosotros. Lucas capítulo 11 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. ¿A quién? Al Padre. Toda oración es dirigida al Padre. Jesús oraba al Padre. Y estaba en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Fíjense ustedes qué importante es entender esto, porque nosotros vemos que los propios discípulos tenían el mismo problema que tenemos nosotros. ¿Cuál era el problema? Este era un ruego naturalmente genuino, profundo y significativo, porque ellos mismos no eran paganos, no lo eran, no eran ignorantes, eran judíos. Y saben, hermanos, no hay judío que no sepa la ley desde niño. No hay judío que no conozca todos los rituales desde niño. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por lo tanto, al ser judíos formados en una tradición conforme a sus costumbres, los hombres habían crecido, todos habían crecido, conociendo los salmos, los proverbios, asistiendo a las sinagogas, practicando toda la religión y todos los rituales religiosos, participando de la vida religiosa de su nación Israel. Así que conocían fórmulas, conocían naturalmente liturgias, sabían textos bíblicos. Todo esto es una realidad, mis hermanos, la cual no podemos nosotros dejar pasar por alto. Fíjense ustedes, les doy un ejemplo. Vamos a Juan, capítulo 1, dice lo siguiente. Desde el versículo 43, o mejor dicho, desde el versículo 35, dice que hubo los primeros discípulos que encontraron a Jesús. Los primeros discípulos. El siguiente día, dice, estaba Juan y los dos discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí, ¿qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y le siguieron, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Y qué sucedió? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él les dijo, venid y ved, y fueron y vieron dónde moraban, y se quedaron con él aquel día, porque ya era la hora 10:00. Entonces Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló a su hermano Simón y les dijo, ¿qué cosa? Hemos hallado ¿a quién? Al Mesías. Ellos, ¿cómo sabían del Mesías que es el Cristo? Porque conocían la palabra, conocían las profecías, conocían el Antiguo Testamento. ¿Y qué sucedió después? Que Pedro fue también a ver a Jesús. Pero más abajo sucede algo también, que fue Felipe y dijo a Natanael,
algo curioso. Fíjese en versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y así como los profetas a Jesús. O sea, fíjense ustedes cómo conectan. Él es el que decía Moisés y los profetas. O sea, no eran personas ignorantes, no eran personas que no conocían las Escrituras. Practicaban todos los rituales, guardaban el Sabbat, sus dietas alimentarias, participaban de todo esto. Sin embargo, lo que nosotros podemos ver es que ellos, al observar a Jesús, reconocieron que ellos no oraban como Él. Entendieron que no oraban como Él. Cuando ellos observaron la oración de Cristo, reconocieron su distancia entre ellos y el Padre. No podían tener la misma relación que tenía Cristo con el Padre. Por eso es que ellos comprendieron, sin lugar a duda, que sabían decir oraciones, pero no sabían orar como el Hijo oraba con el Padre. Y ese es el principal problema de muchos de los cristianos evangélicos. Saben decir oraciones, pero no saben orar al Padre como el Padre quiere que oremos. Esa es lo que le pasó a Saulo de Tarso. Él sabía decir oraciones, era fariseo, pero cuando él se convierte, Dios dice, ahora Saulo está orando. Este pedido que hicieron los discípulos evidencia algo que, conforme a la experiencia pastoral, mis hermanos, confirma constantemente que la oración no es automática. No basta con ser cristiano para orar cristianamente, porque si ustedes practicaban la iglesia romana, la religión romana, tal vez reemplazaron el rezo de la repetición, Dios te salve María, llena eres de gracia, bla, 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 o la misma oración del Padre Nuestro, que era simplemente un rezo, y reemplazaron eso, el rezo, por palabras u oraciones cristianas. ¿Por qué? Porque ahora somos cristianos, hay que orar cristianamente. Pero cristianos que oran cristianamente se frustran porque no pueden orar, porque no alcanzan sus oraciones, porque son repetitivas, porque se aburren, porque no alcanza. Entonces queda muy claro que la oración no es automática. No basta con ser cristiano para orar cristianamente. La regeneración, el nuevo nacimiento, es clave, es fundamental. Si yo he nacido de nuevo, soy un hijo de Dios. Y como todo hijo de Dios, necesitamos ser educados, ser formados, ser moldeados. Cuando tu hija nació, no sabía hablar. Con el tiempo aprendió a hablar. Aprendió a decir papá por primera vez, mamá por primera vez, a pedir la leche, a pedir agua, a decir caca. ¿Por qué? Porque empezó a hablar. Ahora, ya cuando tiene más años, ya decimos, pero cállate un poco. Habla hasta por los codos, decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya habla, ya se expresa. Cuando va a la escuela, empieza a adquirir un lenguaje diferente que el que se habla en la casa. Cuando va a la facultad, su preparación académica comienza a influenciar mucho más su forma de hablar. Y todo esto es el desarrollo natural del aprendizaje. Por eso es que la regeneración nos da a nosotros vida espiritual, pero la vida espiritual necesita la formación que edifique. ¿Ustedes se acuerdan en Efesios capítulo 4, versículo 11, por qué Cristo constituyó esos 5 ministerios? Fíjense conmigo, Efesios capítulo 4, dice el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, nutrirlo para un crecimiento espiritual. Nutrirlos para un crecimiento espiritual. Lo que ustedes están haciendo, lo que hacen los hermanos los lunes o cada vez que viene a una reunión y escucha enseñanza, están siendo edificados, nutridos por la palabra, para que el resultado sea Cristo más en ti y menos nosotros de nosotros mismos.
Por esa razón, mis hermanos, es importante que la regeneración nos ayude a nosotros a entender que ahora ya estamos vivos. Porque como estábamos antes de conocer a Cristo, Pablo lo dice en Efesios 2, muertos en nuestros delitos y pecados. Alguien muerto no aprende, no sabe, no va a crecer, no va a hacer nada. Pero cuando ya tenemos vida, esa vida debe ser alimentada por la leche espiritual no adulterada, que es la palabra del Señor. El relacionarnos con la iglesia, el usar los medios de gracia, nos permite a nosotros. Por eso, mis hermanos, así como un niño que ha nacido debe aprender a hablar, cada creyente nacido de nuevo debe aprender a orar. No oramos cristianamente porque ahora soy cristiano. Soy cristiano, he nacido de nuevo y ahora estoy aprendiendo a orar. Entonces, en la práctica, naturalmente, mis hermanos, muchos creyentes se encuentran en las mismas dificultades que estás vos. En la misma. Falta de palabras para expresar, no saber qué decir, distracción constante, y parece que Satanás conspira contra el momento de concentración, ¿no? Que llega todos los mensajes que no te llegan nunca, y que pasa algo, que toca el timbre a alguien, pareciera que es una conspiración, pues claramente vivimos en un mundo en el cual nosotros somos extranjeros y peregrinos, pero el príncipe de las tinieblas opera en este mundo. Así que con más razón tenemos que entender la importancia de tener nuestro tiempo con el Señor. Pero también nosotros somos distraídos, caemos en distracciones. Sensaciones de vacíos, de incomodidad, superficialidad, incluso en monotonía, no saber qué decir. Y nos frustramos. ¿Te pasa eso o no? Nos frustramos, nos sentimos mal, nos sentimos incompletos. O cuando vamos a orar en una reunión de oración, oramos solamente pedido. Y pedimos por la hermana, pedimos por el hermano, pedimos por el pastor, pedimos por el trabajo, pedimos por la salud, pedimos. Y no sabemos qué otra cosa más hacer. Entonces, mis hermanos, algunos sienten, en verdad, que siempre dicen lo mismo y se callan, ya se frustran. Otros experimentan que sus mentes se dispersan apenas comienzan a orar. No me puedo conectar, no puedo formar una idea. Otros perciben que sus oraciones son cortas, apuradas, funcionales simplemente para lo que resulta. Entonces se ora poco, otros oran rápido, otros oran por obligación, otros oran por necesidad. La clave está en saber que la palabra es Cristo, que orar la palabra es orar a Cristo. Y es necesario todo esto. Por eso es que necesitamos nosotros entender que nuestra vida espiritual es una consecuencia de una vida espiritual. Es una consecuencia de una vida espiritual, del nuevo nacimiento, de una relación que tenemos con nuestro Padre Celestial. ¿Vamos bien? ¿Seguro? Entonces, naturalmente, el diagnóstico es claramente algo que nos sucede a todos. Pasamos momentos difíciles. El resultado es que la oración deja de ser un deleite y pasa a ser, hasta en algunos casos, un deber culposo porque no sé qué me pasa, que no estoy orando como debía y me pongo mal. Así que acá aparece el diagnóstico. Ese es el diagnóstico. Vamos a la palabra, vemos lo que dice la palabra, nos miramos en el espejo de su palabra y el problema no suele ser la falta de sinceridad. Somos sinceros muchas veces, amamos a Dios, queremos orar, queremos interceder. No es la falta de sinceridad. Sin falta de sinceridad sería hipocresía, pero no es falta de sinceridad. Es naturalmente falta de formación, falta de aprendizaje, falta de estudiar la palabra y aplicar la palabra en esa idea de lo que es vivir para Dios. Muchos aman
genuinamente a Dios, eso no hay duda. Aman a Dios con todo corazón. Pero no han sido enseñados desde chico, desde su vida espiritual, desde recién convertido, a cómo orar. Solamente nos enseñaron diciendo, cuando ores al Padre en el nombre de Jesús y al final tenés que decir amén. O si no, tenés que decir el modelo de la oración del Padre Nuestro. Pero resulta ser de que muchas veces nos damos cuenta que, aún siendo genuino, al no ser formado, al no ser enseñado de lo que necesitamos, o no saber estructurar o alinear o profundizar una idea, nos encontramos que se torna nuevamente en una frustración y nos volvemos a sentir mal. Entonces la oración termina dependiendo del estado emocional, dependiendo del estado de ánimo, dependiendo del día, de la situación que me toca vivir. Si hay ánimo, oro. Si estoy cansado, más tarde, mañana, otro día, postergo. Si estoy en crisis, entonces se intensifica. Señor, Señor, Señor. Y si hay calma, pues se descuida. Demasiado relajado. Y así, mis hermanos, la oración, lamentablemente sometida a las emociones, a las circunstancias, dan lugar a que el creyente solamente ore cuando está dispuesto. Y ese es un problema. Hay un texto que usted lo conoce. Vamos a ir a Filipenses. Capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Dice, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y añade, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, y con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero hay algo que continúa abajo. Justamente, ¿qué es lo que ocupa tus pensamientos? Porque el texto que usted tiene desde el versículo 8 tiene un subtítulo, ¿no? ¿Qué dice? En esto pensad, ¿no? Y el problema está en que yo entiendo que debo orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, con acción de gracia, pero el problema está en que no llevamos cautivos esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Que no hay un gobernante, no hay una rienda para ese caballito de bocado que tenemos en la mente. El proverbio ya decía, cual pensamiento de cada cual, así también es él. Entonces, dice, por lo demás, o sea, por todo esto, hermanos, todo lo verdadero, ¿qué quiere decir? Que hay que desechar todo lo falso. Todo lo honesto, o sea, hay que desechar todo lo deshonesto. La hipocresía es deshonestidad, el fingimiento es deshonestidad. O sea, hay que ser honesto delante del Señor. Ahí encontramos cualidades de la oración. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea, Pablo está diciendo, el pensamiento va a ser el gobierno de tu alma, lo que vas a lograr. Por esa razón vemos nosotros que inmediatamente entra el ejemplo. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Por qué Pablo se pone en esa postura? Naturalmente porque todo es testimonio de a quien hemos visto hacer esto, que es Jesús. Jesús oraba y ellos le decían, enséñanos a orar. Entonces, lo que vemos acá, mis hermanos, es que el diagnóstico natural es que no debe depender tu oración, tu vida de oración, de tu día emocional. No debe depender eso. Sino que debes entender que la oración es el resultado de oír la palabra. Comienza tu devoción y que guía a tu oración. Escuche, comienza tu devoción y guía a tu oración.
Primero, lees la palabra. Cuando entiendes, estás entrando en la devoción. Estás empezando a asimilar la palabra. Y vas a darte cuenta que lo que estás leyendo es exactamente lo mismo que te está pasando, o te pasó, o te va a pasar en algún momento. Entonces tienes ya la palabra en tu necesidad, la forma de orar esa palabra. Ni más ni menos. Por ejemplo, vamos a tomar el Salmo 46 que tomó recién Francisco en su trabajo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, dice el título, ¿no? Ahora fíjense ustedes, el salmista dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Fíjense ustedes que decimos, wow, qué lindo texto, ¿no? Ya he leído. Vamos a orar ahora. Señor, te pido que me ayudes, que me des fortaleza, que me bendigas, Señor, y que corrijas a mis hijos, que les des dominio y que los hagas salir de los problemas. Yo he leído algo y mi oración va para otro lado. No niega la necesidad que tenés, no niega la circunstancia que tenés. Lo que hace la palabra es inspirarte para que ores una palabra inspirada. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo a Timoteo? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, la podemos utilizar, eso dice. Entonces, Señor, yo estoy pasando momentos difíciles, pero yo reconozco que tú eres mi amparo, Señor, y mi fortaleza. No son mis fuerzas, si yo estoy haciendo algo por mis fuerzas, te pido perdón. Pero yo confieso que cuando venga esos momentos, no temeré, Señor, porque tú estás conmigo. Aunque la tierra se mueva, Señor, yo puedo confiar. ¿Se entiende? Yo estoy hablando de mi problema, tomando la letra inspirada por Dios que ha sido escrita en el Salmo y la hago mía. Entonces ya no estoy orando sin motivación, sin dirección, no estoy buscando qué palabras improvisar, estoy orando la Biblia. ¿Se entiende? ¿Cómo comienza? Primero, devoción, y la devoción me lleva a la oración. Cuando yo leo su palabra, en lo que estoy leyendo, voy a tener claramente la necesidad que me está pasando y yo puedo orar sobre eso. Por eso, ¿se acuerda que yo esta semana le mandé varios textos bíblicos que usted podría tener las distintas motivaciones para orar? De agradecimiento, de perdón, de confesión, de arrepentimiento. Textos bíblicos, tenemos para todo. Por eso, mis hermanos, la pregunta es, ¿qué es la oración según la Biblia? La Biblia no define oración como palabrerías. La oración, o la Biblia, define la oración como algo mucho más grande que simplemente pedir cosas a Dios. Pedir es parte de la oración. Jesús dijo, pedid y se os dará. O sea, no está mal pedir. Pero si yo uso el pedido en toda mi oración y me olvido de todo el cuerpo de una oración, pues necesariamente estoy reduciendo mi oración a simplemente para pedir. Eso lo que nosotros podemos ver es que la oración es el medio por el cual la fe responde a la revelación de Dios. ¿Qué nos ha revelado Dios? Todo en su palabra. Acuérdense siempre de Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos así con su ley. Entonces, si Dios ha revelado todo en su palabra, ¿cómo yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros si no voy a su palabra? Cuando yo voy a la palabra de Dios y empiezo a entender qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios está diciendo, entonces la oración se transforma no como yo inicio la oración, sino es que la respuesta mía hacia la revelación que Dios me ha dado en su palabra. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Yo oro al Señor, pero cuando oro al Señor y no escucho al Señor, no es una oración.
Dios también habla. Y nos habla a través de su palabra. Y su palabra es viva, es eficaz. Por eso, mis hermanos, la oración es el medio por el cual la fe, tu fe, responde a la revelación de Dios. No es un monólogo, es un diálogo, es ejercitar un diálogo, es el ejercicio de un diálogo. No es un monólogo psicológico ni un ejercicio de autoexpresión religiosa, sino es un acto teológico porque Cristo oraba al Padre, el Padre respondía al Hijo. Entonces lo que nosotros vemos es que el alma comparece ante el Dios vivo que se ha revelado. Si Él te dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué está diciendo? Qué bonito, lo voy a escribir y lo voy a poner en un cuadrito. No, haga lo suyo. Señor, tú eres mi buen pastor. Y tengo suficiente prueba porque tú diste tu vida por mí. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Así que eso ya me garantiza que tú me vas a guardar, que me vas a corregir con tu vara y tu callado, que me vas a hacer descansar en medio de pruebas y que si aún tengo que morir, Señor, no voy a temer porque tu presencia está conmigo. ¿Se entiende? Ha usado la Biblia para expresar una oración como una respuesta de lo que la Biblia dice, lo que Dios te expresó en la palabra. Por eso, mis hermanos, la oración es una respuesta a la revelación de Dios en su palabra. Que también la oración incluye adoración. Adoración. Miren conmigo lo que hacía David, el Salmo 103. ¿Nadie trabajó con ese salmo? Tiene mucho para trabajar allí, ¿no? Salmo 103. Dice, bendice alma mía a Jehová. Primero leamos y entendamos el texto. David le dice a su alma que bendiga a Jehová. Entonces él dice, alma. ¿Qué tenemos en el alma? ¿Qué componentes hay en el alma? ¿Sabe usted o no? Las emociones, los sentimientos, el carácter, la voluntad. Y después dice, y bendiga todo mi ser. Ya lo incluye el cuerpo, su santo nombre. Nuestro cuerpo tiene 5 sentidos, ¿no? ¿Sabe cuáles son los 5 sentidos? Vista, oído, olfato, gusto y tacto. 5 sentidos conectados. Dios no deja esto al azar porque Pablo lo vuelve a tomar en 1 Tesalonicenses 5:23 cuando dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para venir el Señor. O sea, todo mi ser. Cuando vemos nosotros acá, el alma está puesta bajo una instrucción y mi cuerpo está puesto bajo instrucción, pero ¿quién es el que está orando? ¿Quién está hablando? Es el espíritu de David, conectado a la adoración. Entonces él dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Alma, ahí tenemos la capacidad de recordar, de examinar las cosas. Él es quien perdona tus iniquidades, el alma, el que rescata del hoyo tu vida, el que sana tus dolencias, cuerpo. O sea, fíjense en cómo empieza a enumerar todas las cosas diciendo, no te olvides. Y cuántas cosas, incluso el Salmo 104 que sigue añadiendo cosas. Entonces nosotros decimos, Señor, te pido porque me falta, porque no tengo, porque no me alcanza por esto. Y el Señor dice, hey, ¿por qué no oras diciendo, alma, bendice al Señor, adora al Señor, agradece al Señor? Porque no debes olvidarte de todos sus beneficios. Entonces la oración no es doblegar a Dios y cambiar todo lo que Él ha destinado para que me agrade a mí. La oración es para que Dios a mí me cambie y me amolde y me alinee a su voluntad perfecta y soberana. ¿Se entiende? Por eso, mis hermanos, la oración incluye adoración
porque reconoce quién es Dios. La oración incluye confesión, porque reconoce quiénes somos nosotros delante de Él y nos lleva a confesar nuestros pecados. La oración incluye acción de gracias porque reconoce que hemos recibido de gracia aún más de lo que merecemos. Y la oración incluye petición porque reconoce totalmente nuestra dependencia de Él. Yo dependo de ti, Señor. Abres tu mano y sostiene toda tu creación. Todos esperan de ti. En síntesis, mis hermanos, la oración es el alma hablándole a Dios en respuesta a lo que su palabra, Dios ya te habló. ¿Se entiende? La oración es la respuesta de tu alma hablándole a Dios como una respuesta a la palabra que Dios ya te habló. Cuando vas a leer la palabra, el Espíritu arde en tu corazón porque estás leyendo algo que a ti el Señor te ha bendecido, a ti te ha favorecido, o si algo no lo estás viviendo, tenés un Dios que lo puede hacer. Entonces podés orar de esa forma. Por eso que Juan Calvino decía esa frase: el principal ejercicio de la fe es la oración. Una fe débil es una oración débil. No hay oración, no hay mucha fe. Ese es el resultado. Y esta definición es profundamente, es pastoral, es teológica, es doctrinal. Porque la fe no es una idea abstracta, mis hermanos, ni una convicción meramente intelectual. La fe es la relación que tenemos con un Dios vivo, porque Él nos ha concedido ese regalo, la fe. Así que la fe cree que Dios habla a través de la Escritura. La oración habla con Dios lo que Él ya ha hablado. Podemos orar: Señor, te agradezco porque cada mañana tus misericordias son nuevas para conmigo. Yo estoy vivo y puedo aún pasar momentos de dificultad, pero tu fidelidad, Señor, ha sido renovada para mí. Y yo puedo proclamar, Señor, a la noche, esa fidelidad que ha sido grande para conmigo. Nuevas son cada mañana y tu fidelidad cada noche. ¿Se entiende? Hagan suyas las oraciones. Eso es orar la palabra. Entonces ya quedarán lejos esas oraciones frías, repetitivas, fracasadas, huecas que nosotros mismos hacíamos y no sabíamos qué decir. Por eso, mis hermanos, la fe cree en el Dios que habla, la oración habla con el Dios que ha hablado, y allí es donde nosotros vemos el movimiento claro de un pacto eterno de redención. Dios inicia, el creyente responde. Dios se revela, el creyente ora. Dios promete, el creyente suplica confiando en esa promesa. Si alguien dijo que hay más de 32,000 promesas en la Biblia, y usted dirá: Señor, pero yo ni una. Bueno, ore sobre esas promesas. ¿Y dónde están todas esas bendiciones según Pablo en Efesios? En Cristo. No busque afuera, busque en Cristo todas esas. Es el cumplimiento de todas las cosas. Así que desconectar la oración de la Biblia es como desconectar una respuesta de una llamada. No puede desconectar su oración y la Biblia. Es el resultado de la Biblia, la oración, que se enriquece. Si alguien responde sin haber escuchado primero, es hablar sin dirección, sin contenido, sin certeza. Y de la misma manera, cuando la oración no nace de la palabra de Dios, fácilmente se vuelve una oración sentimentalista, subjetiva, incluso manipulativa, que cree que puede negociar con Dios. Y por eso, mis hermanos, se comienza a orar según lo que la palabra nos ha revelado. Deseos muchas veces inmediatos han tomado la oración de los creyentes, temores personales, de inseguridad, de dudas, y esto ha llevado justamente a que el carácter de esa persona que está orando empiece a ser cada vez más debilitado y llega a un punto de confusión, porque no sabe qué es lo que Dios quiere para su vida. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que Dios nos ha mostrado lo que Él quiere de nosotros, nos ha revelado en su palabra. Por eso, mis hermanos, es necesario que haya una respuesta, un diálogo, no un monólogo. Imagínense que su hijo entra a la habitación de su padre y
Cuando entra, nunca escucha lo que el padre le dice, solamente el hijo le dice, le pide, le insiste y se retira. Nunca escucha al padre. Así son muchas veces nuestras oraciones. Y necesitamos nosotros ir a la palabra y entender lo que el Padre está hablando en la palabra y hacerla nuestra la oración. Recién es la primera clase del cuadernillo, tercera de introducción, pero vamos a ir desarrollando esto y vamos a llegar a la práctica también. Esa es la idea. Entonces, ¿cuál es la pobreza actual de la oración cristiana? Que esta se transformó en una triste realidad espiritual. Si observamos la vida devocional de muchos creyentes, realmente es triste. Vemos un empobrecimiento notable de la relación espiritual, de la práctica de la oración, y por ende la mundanalidad empieza a ser más a flor de piel. Se empieza a ver más el resultado de la carne y no del espíritu. Y no necesariamente por mala intención, no es porque se predestinan los hermanos a querer, no, simplemente por falta de profundidad o de contenido en sus oraciones, porque no supieron orar la Biblia. Y las oraciones naturalmente se vuelven cortas, rápidas, infructuosas, repetitivas, vagas. Señor bendice, Señor dame, Señor ayuda, Señor guíame. Y no está mal pedir ayuda, no está mal pedir dirección. Todo eso sabemos que está bien, es correcto. Pero la Escritura misma nos anima a hacerlo de una forma correcta, porque el problema aparece cuando es lo único que sabemos decir es pedir. Debemos aprender a formar nuestras oraciones en el Señor. Y cuando la oración se reduce solamente a frases generales, a urgencias personales, pierde riqueza espiritual, pierde el sentido, no lo va a disfrutar, se vuelve percibible, breve, algo protocolar. ¿Ya oraste? Sí, ya oré. Sería bueno que nos grabemos como oramos, ¿no? Y después nos escuchemos. Primero vamos a ver si oramos. Pero nosotros vemos claramente que en Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Alguien no tiene el texto ese? Santiago 4:3. ¿Que quiera leerlo, por favor? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Acá Santiago se pone crítico porque hubiera dejado bien que diga pedís y no recibís porque pedís mal. Punto. Pero añade, porque para lo único que piden es para gastar en vuestros deleites. Pero paremos un poco, si dice el Salmo que yo me deleite. ¿Sí o no? ¿Pero en quién? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando el deleite no es el problema está en quién me deleito. ¿En mi carne o en el Señor? ¿Se entiende esto? Cuando yo oro para pedir mi deleite, no deleitándome en la soberanía del Señor, estoy entrando en un proceso de pedir mal, porque pedir mal no consiste necesariamente en pedir cosas moralmente incorrectas. No, aún orando con buenas intenciones, pedir desde deseos mal ordenados, espiritualmente reducidos o desenfocados en el propósito del Señor. Es posible pedir cosas legítimas, pero desde un corazón centrado en sí mismo, no en Cristo, ya se arruina. La oración se convierte en algo antropológico. Oro para mí, por mí y sobre mí. Pero la oración centrada en uno mismo es limitada, es frágil, no alcanza el propósito y depende del buen humor, de las emociones, de las necesidades o incluso del resultado visible. Y la oración centrada en Dios, en cambio, es amplia, es perseverante, está llena de fe, descansa en la soberanía de Dios, descomprime la tensión, disfruta sabiendo que hay un Dios que tiene un perfecto control de todas las cosas. Por eso, mis hermanos, es importante ver esto, que a esto se suma otro rasgo que es nuestro tiempo.
La modernidad cristiana está saturada de las cosas que falta el tiempo o roba el tiempo. Una vida demasiado acelerada. Demasiado acelerada. Hoy con Caro estábamos medio así al mediodía, apurado por alguna situación, ella sobre todo, y le digo, qué felices éramos antes cuando no había comunicación con celular y de un trámite que estaba haciendo uno de mis hijos, ¿no? Qué lindo que era antes, ¿no? Bueno, no, pastor, pero uno salía y estaba consciente de lo que tenía que hacer y lograrlo, ¿no? Ahora estamos tan... entramos a todas las redes y empezamos a ver... Y así vivimos, sin tiempo. Y la palabra dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y nosotros somos llamados a ser mayordomos, no solamente de nuestro factor económico, sino de nuestra propia vida, mayordomos de nuestro tiempo, de la gracia del Señor. Si tan solo viéramos en qué perdemos el tiempo, muchas veces nos daríamos cuenta que hemos derrochado. Escuchamos predicadores, consumimos contenidos, leemos libros, tenemos frases devocionales, acumulamos conceptos teológicos, pero sin embargo, la vida de oración sigue esquelética, flaca. Saber mucho no equivale a saber orar. Eso es así. El conocimiento bíblico no se convierte en oración. Termina quedándose en la mente y no desciende al corazón si no aprendemos a orar su palabra. ¿Se entiende, hermanos? ¿Qué hora es? Ya estoy terminando, tranquilo. Parece de noche, pero no es de noche. Está oscuro, ¿no? Así que, mis hermanos, ¿saben cuántas personas compran cantidad de libros? Libros. Y la pregunta, ¿lo han leído? ¿Lo leen? ¿O están ahí solamente por decir, yo ya me compré ese libro? Una biblioteca cerrada o tapada de tierra, podemos poseer muchos libros valiosos, pero nunca abrimos y nunca sabremos la riqueza que contienen en ellos. Así es la oración de muchos creyentes que llenan todo el intelecto de aprendizaje, de estudio, de seminarios, de conferencias, de libros y cuantas cosas, pero no baja en la práctica el corazón. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? La Biblia es como la máxima y mejor escuela de la oración. Claramente, porque Dios no nos pide que oremos, sino que también nos enseña a que oremos. No nos deja a nosotros adivinar cómo orar, Él nos enseña. No nos manda solamente a orar, Él nos enseña claramente cómo hacerlo en su palabra. Y lo hace dándonos la Escritura, la Biblia. Allí podemos nosotros hacer de cada texto nuestro lenguaje para orar. De cada texto hacemos nuestro lenguaje para orar. Y lo que hablamos, ya hablamos palabra inspirada por Dios, no son mis palabras. Por eso, mis hermanos, la Biblia no es solamente un libro que habla acerca de Dios, sino que está lleno de palabras dirigidas a Dios. Y si vemos que hay palabras dirigidas a Dios, son mis palabras, para que yo también me dirija a Dios con esas palabras. Así que tenemos todo un libro entero lleno de palabras que pueden ser nuestro vocabulario, nuestro lenguaje para orar. Solo que hay que saber cómo hacerlo, porque encontramos oraciones que son lamentos, súplicas, intercesiones, confesiones, agradecimientos, peticiones por el reino, clamor por justicia, adoración pura. Encontramos todo eso. Los salmos son en particular un gran manual para la oración. Claramente, porque el pueblo de Dios se expresó así. Y en ellos descubrimos que la oración puede ser honesta. Usted va a encontrar muchas veces cómo David era brutalmente honesto en sus oraciones. ¿Sí o no? Y cuando nosotros oramos, ¿cómo oramos? ¿Hacia dónde entramos? ¿Cuál es el plano de nuestra oración? Así que, mis amados hermanos, allí el creyente aprende que puede clamar en angustia, confesar sus pecados, expresar con gozo, reordenar su vida, sus emociones, incluso recordando las obras de Dios, esperando en sus promesas. Los salmos nos enseñan que el gozo es ver un Dios que vive y que es activo, que es real y que está con nosotros, el mismo Dios de la palabra.
Por eso Pablo también ora en sus cartas. Si han leído, lean las oraciones de Pablo, porque habla, enseña a la iglesia cómo hacerlo, cómo pedir, cómo intercede por la iglesia. Pablo tiene una carga por la iglesia. Ora para que la fe no flaquee, ora para que haya ancianos, ora para que la iglesia madure y crezca, para que se dé cuenta de lo que tiene. Jesús mismo oró en las Escrituras. Él mismo oró aún estando en la cruz. Él habló las palabras, especialmente allí, para dar el cumplimiento a toda palabra. No inventando un lenguaje nuevo, sino apropiándose del lenguaje de Dios. Por eso, mis hermanos, cuando la oración se divorcia de la palabra, se vuelve pobre, centrada en el yo, emocionalmente inestable, depende del estado de ánimo del momento. Y cuando la oración se alimenta, se nutre de la palabra, es como las vías que pongo el tren para guiarme hacia el trono de la gracia. Por esa razón, mis hermanos, esa oración se vuelve rica, se vuelve centrada en Dios, se nutre del propósito, se vuelve fuerte espiritualmente y por eso se hace fructífera. Y tiene profundidad cuando hay sequedad. Cuando pasamos momentos de dificultad, hay esperanza, hay firmeza cuando estamos en prueba. Por eso debemos nosotros introducir el concepto de la oración de la palabra. Cuando hablamos de orar la palabra, no me estoy refiriendo a memorizar solamente y repetir versículos en la oración. ¿Se entiende esto? Señor, acá vengo a ti para decirte que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. No, yo he cortado un versículo y lo he puesto en mi oración y he dicho amén. Pero no sé cuál es el espíritu de ese texto, cuál es el contexto de ese texto. Entonces cuando yo oro y entiendo, digo, entonces esto me pasa a mí también. Pablo decía, yo sé tener abundancia, pero sé padecer necesidad. Estoy preparado en todo esto. Así que yo me fortalezco en Cristo, Él es el que me fortalece, no en el sustento. ¿Se entiende? Entonces no se trata solamente de hacer algo así, porque si no sería una repetición textual y tampoco vamos a transformar la oración en una lectura. Orar la palabra significa convertir la escritura en materia y contenido de mi lenguaje en la forma que yo voy a orar a Dios. Tomo la palabra y lo transformo en mi lenguaje. Por eso dije que vamos a ir aprendiendo y vamos a ir practicando. Así que rápidamente, algunos puntos para tener en cuenta, que lo he mencionado en la clase pasada. ¿Por qué produce estos efectos espirituales la palabra? Primero, la oración de contenido inspirado es orar la Biblia. Mi palabra no es inspirada, su palabra es inspirada. Cuando yo oro su palabra, entonces estoy orando una oración inspirada. ¿Se entiende? El contenido cambia, es inspirado por Dios. Y en lugar de depender de nuestra creatividad o un estado emocional, la oración se hace rica porque estoy orando una palabra revelada por Dios. Segundo, reordena los efectos de mis afectos y emociones. Cuando yo estoy muchas veces emocionalmente gobernado para bien o para mal, va a depender cómo va a ser mi día. Pero cuando yo oro la palabra, se ordenan mis afectos conforme al Evangelio. Al orar lo que Dios revela, nuestros deseos comienzan a alinearse en sus propósitos. Nuestros deseos comienzan a entrar en forma en su voluntad y agradecemos a amar lo que Él ama y desear lo que Él desea. Ya no es mi voluntad, sino la suya. Lo tercero, nos alinea a su voluntad y claramente nosotros podemos ver que su voluntad ha sido revelada y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿para qué pedimos? Si Dios ya sabe todo. Pues justamente para alinearnos a su voluntad, para mostrar nuestra dependencia. Y número 4, nos expande la oración. Ya no solamente oramos por nosotros, vamos a orar por hermanos en otras partes del mundo que están sufriendo. Vamos a orar por las misiones, vamos a orar por Ranchillo que se está plantando, vamos a orar por las iglesias, vamos a orar por pastores que están en crisis con su familia, vamos a orar por la fe de los hermanos, vamos a orar por los gobernantes. Tenemos muchos textos bíblicos que nos dicen que expandimos, ya no oramos solamente por mí. ¿Se entiende? Quinto, fortalece nuestra fe al recordar sus promesas. Hay promesas. Creo que hay una Biblia que se llama Biblia de las promesas, ¿no? Que están subrayadas todas las promesas.
Bueno, son promesas y las promesas en sí mismas no encierran ninguna garantía de cumplimiento si no hay una muerte del testador. Y Cristo murió para que Él sea la verdad. En Él está cumplida todas las cosas, así que solamente descubre en Cristo todas esas promesas. Y cada promesa bíblica orada se convierte en un ancla para el alma para que diga, alma, ¿por qué te abates dentro de mí? ¿Por qué te turbas? ¿Qué dice David? Espera en el Señor, porque aún he de glorificarle. Espera en el Señor. ¿Por qué? Porque está anclada en la promesa. Puede haber un turbión, puede haber un tsunami, pero si estás anclado, te vas a mover por todos lados, pero no te vas a desprender de esa promesa. Esa es la diferencia. Y número 6 nos da confianza. Confianza, porque Dios responde a lo que Él mismo promete. Dios te dice, he puesto delante de ti, Deuteronomio 30, 19, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. No termina el texto allí, dice, escoge la vida. Este, como diríamos nosotros, ¿qué color es el caballo blanco de San Martín? ¿Sí? Dice, yo he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si escoges la muerte, ya no es culpa de Dios. Si escoges la maldición, ya no es culpa de Dios. Escoge lo que Él quiere darte. O sea, Él te revela para que le pidas lo que Él te dice, pídeme. Cuando oramos la Biblia nos da a nosotros esa confianza para orar lo que Dios promete. Por eso, en 1 Juan 5:14, dice lo siguiente. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en la cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Subraya eso. Pero ¿cuál es la clave? Orar su voluntad. Eso es una confianza en nosotros. ¿Dónde conocemos su voluntad? En la Escritura, en la palabra. Por eso, mis hermanos, si alguien quiere construir una casa sólida, no improvisa los planos, que cada día, según su ánimo, va cambiando, o su estado emocional, sino que sigue el diseño del arquitecto. La Escritura es el diseño del arquitecto, Dios, el constructor más grande que hay. Y nos dio en su vida espiritual el diseño para tener a través de la palabra lo que tenemos que hacer. Así que orar la palabra es construir nuestra oración según el diseño que Él mismo nos ha dado, no nuestra vida improvisada. Así que en las próximas clases vamos a estar nosotros viendo algo más práctico y más profundo. Quiero terminar acá y llevarlos a ustedes si hay alguna pregunta o ha quedado claro o tienen algún comentario para hacer. Tiempo de foros. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bien, vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por revelar en tu palabra lo que es necesario conocerte. Desde el Edén, tu palabra fue dicha. Y tu palabra, Señor, ha sido sostenida a través de la historia. Y ella misma dice que cielos y tierra podrán pasar, pero tu palabra permanece para siempre. Y ahora cuando nosotros entendemos que orar es orar tu palabra, orar es la palabra que enciende nuestros corazones, nos lleva a nosotros a entender por qué David decía, alma, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque somos pronto a olvidar tus bendiciones. Nos acordamos de las cosas que nos falta o que nos duele o que nos lastima, pero nos olvidamos de cuántas cosas has hecho por nosotros, empezando por darnos la salvación. Oramos para que todo esto que estamos aprendiendo no sea otra cosa más que, aunque sea uno, pueda disfrutar de lo que es, Señor, entrar al aposento y cerrar la puerta y buscar al Padre en secreto. Gracias, Señor.
Gracias porque tu palabra es real, es viva, es eficaz. Gracias, Señor. Te honramos, te adoramos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.